Federico Anaya es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Ha dictado cátedra en la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma Mesoamericana y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan numerosos textos académicos sobre el derecho público, los derechos humanos y el sistema político mexicano. Es colaborador de La Jornada y Rompeviento TV. Cuenta con una larga trayectoria de colaboración con organismos de la sociedad civil y también en el servicio público. Ha ocupado cargos de gran responsabilidad en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Senado de la República. Hoy es el abogado general del Instituto Politécnico Nacional. Pues aquí estamos con don Federico Anaya. Bienvenido, Federico, aquí a la hermana república de la UNAM. Qué bueno que cruzaste toda la ciudad del Poli por acá. Bueno, es un poco regresar también al alma mater, pero sí, siempre es un placer. Claro, es un honor tenerte aquí. Eres un hombre pues culto, a quien yo admiro, que logra mezclar el derecho, la ciencia política, la historia y una experiencia personal pues muy único, de experiencia en las luchas sociales, la defensa de derechos humanos y también pues en alta política, en las instituciones del Estado y hoy con un encargo pues muy importante en el Poli. Vamos a empezar con lo más divertido, lo histórico, filosófico, porque yo de repente, escuchando los análisis de nuestro presidente López Obrador sobre lo que él está haciendo hoy en México, él siempre señala la diferencia entre los liberales y los conservadores. Pareciera de repente que viviera en el siglo XIX, para bien, yo creo, es una nostalgia de esas luchas y saca unas lecciones muy importantes para el siglo XXI que machaca y repite y une otra vez. Y tú eres un abogado que ha estudiado mucho estos temas, los liberales y los conservadores. ¿Hasta qué punto es vigente hoy todavía esta lucha histórica? ¿Y de qué se trataba para empezar? O sea, ¿qué es el meollo del asunto? A ver, liberales y conservadores, izquierdas y derechas, en mi opinión, siempre van a haber. Hay un detalle en una cartita perdida ahí de Juárez, creo que a alguno de los literatos de la época. Él le dice, nosotros somos los herederos del 93. Y luego se nos olvida qué significa eso. El 93 es la revolución jacobina radical en Francia. La revolución que sí trató de hacer justicia social. Entonces, aunque Juárez ahora tiene fama de ser el moderado dentro de los liberales, en realidad era un liberal duro, rojo, que quería hacer justicia social y que quería cambiarlo todo, si fuera posible. En ese sentido estamos súper atrasados. O sea, la revolución liberal no hizo justicia social, tuvimos que aventarnos otra revolución y todavía no terminamos el trabajo. En ese sentido, el liberalismo está vigente. Pero aterrizando con la doctrina presidencial actual, una de las cosas que a mí me parece más liberal de todo es esta costumbre de discutir con la prensa en las mañaneras. Porque los liberales radicales, y ojo, interesante, en eso se pelearon hasta con Juárez. Zarco, por ejemplo, o el Nigromante, creían que los debates acerca de qué es propio o impropio decir en la arena pública, lo tiene que decidir la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, cuando los porfiristas todavía no eran fifís y eran los radicales, ellos exigían a Juárez y a Lerdo que los delitos de prensa, que todavía permitía y permite todavía nuestra Constitución, porque se supone que hay libertad de prensa y de expresión siempre y cuando no traspases la moral. Bueno, Francisco Zarco decía, ¿y qué es la moral? ¿Cuáles son las buenas costumbres? ¿Quién las define? Y la solución radical liberal era que lo defina la ciudadanía. Claro. Entonces era un jurado popular en el ayuntamiento donde fuera la ofensa. De tal manera que la gente que leyó el periódico o oyó lo que había dicho el que había aparentemente abusado, podía decir, esto es correcto o no es correcto y aprender del proceso. Bueno,
eso todavía no terminamos de discutirlo. O sea, nuestra prensa en la época porfiriana y luego en la revolucionaria y luego en el PRI, y todavía ahora, hasta hace muy poquito, estaba acostumbrada a acomodarse para no pelearse con el poder. Bueno, a los medios hegemónicos este nuevo poder no les gusta, entonces debaten con él. ¿Y qué hace el nuevo poder? Contesta el debate. Y para eso todo el mundo dice no tenemos reglas, y por eso tenemos a las instituciones electorales persiguiendo a los medios de comunicación públicos diciendo no debes o sí debes decir las cosas, y el argumento es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Bueno, en realidad es el argumento de Zarco, y lo que deberíamos hacer es dejar que la ciudadanía escoja al final quién tiene razón. A ver, pero una transformación completa, que es como se está planteando, una cuarta transformación, debería incluir también una transformación de la esfera mediática. Y para eso, alguno pensaría que no es suficiente solamente contestarle y debatir con ellos, sino realmente hacer una reforma de los medios de comunicación, desmonopolizar, pluralizar el espectro, generar una tercera parte privada, una tercera parte pública, una tercera parte comunitaria, como han hecho en Argentina y Bolivia y en otros países. Pero, por ejemplo, el presidente se resiste a eso, ¿no? Quizás es por este mismo legado tan puro del liberalismo, de que estas cuestiones se tienen que resolver a partir de las discusiones, no a partir de la regulación. Tiene esa convicción, ¿no? Sí, pero también hay otra cuestión práctica. En realidad, a los medios hegemónicos les dolió muchísimo la restricción financiera que tuvieron. Y esta viene de muchos lados, o sea, desde la reforma electoral que les prohibió a los privados comprar propaganda, o que hubiera un mercado de la publicidad, propaganda política. Desde ese momento empezaron a estar muy enojados. Acuérdate que esa reforma se logró precisamente por la presión del obradorismo. Claro. Y lo que hizo ahora fue reducir al máximo el gasto en publicidad y luego repartirlo mejor. Ahora, la sociedad civil dice, falta más, todavía tienes medios a los que les estás mandando demasiado. Faltaría asegurarse lo que tú dices, que realmente esté equitativamente repartido. Y no solo el dinero de publicidad, sino el espectro. Ese es otro paso. Bueno, pero el asunto que yo me preguntaría es, ¿en ese momento es prudente hacer eso? Porque tú tienes al hegemón dolido porque ya no puede hacer todos los negocios que tenía, y a una comentocracia que estaba acostumbrada a recibir dinero de manera casi directa, que ahora no recibe. En estas condiciones, una regulación que terminara de hacer débil la voz o la vocería pública podría ser suicida. Y ahí aparece, fíjate, salimos de Zarco y llegamos a Madero. Otro de los tropos que el presidente repite una y otra vez es: Madero es admirable, pero la libertad que dio a la prensa fue abusada. Ahora, él no va a controlarlos, jamás va a perseguir a nadie, en eso es Madero. Pero esta otra cuestión, la pregunta es, ¿qué tanto debilitaría la vocería pública? Y yo creo que ahí es donde estamos atorados, es lo que tendríamos que discutir. Es que es fascinante porque hay un liberalismo realmente muy radical mexicano. O sea, el liberalismo del siglo XIX y hasta la fecha. Hay una corriente que yo creo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Es más fuerte incluso que inspirada por los jacobinos, pero en Francia ese espíritu está muy marginado, ¿no? Mientras en México se logró ser el centro de la articulación de debate público del siglo XIX, y hasta la fecha yo me quedo sorprendido de la posibilidad de tener un liberalismo social real, un liberalismo socialista, casi, una verdadera tercera vía, pues. Así es. Lo que se vendía como la tercera vía de los 90s era una farsa, ¿no? Tony Blair, Clinton diciendo que ya se acabó el comunismo, entonces vamos a dar el capitalismo con una cara más amable. Eso no era una tercera vía, era una mascarada para neoliberalismo. Pero aquí en México sí tenemos una tradición de liberalismo, de libertades y simultáneamente de intervención social del Estado, o sea, representado por el cardenismo, por ejemplo, que yo creo que podría empujar aún más a la cuarta transformación en ese sentido. Completamente de acuerdo, pero fíjate,
hay que tener cuidado. Yo creo que no es el Estado el que tienes que fortalecer a las otras voces. Y la tragedia tecnológica del siglo XX es que no desarrolló medios en los que pudiera participar de manera masiva la población. Lo que parece ser que ahora sí tenemos es eso. En esta extraña revolución tecnológica donde todo el mundo puede entrar a las redes, la pregunta es ¿cómo es que entra todo el mundo a las redes? Ojo, también hay otro monstruo en ese mar, hay un kraken escondido, que es el capital. Los grandes medios son capaces de desarrollar tecnologías que identifican quiénes están hablando, para qué están hablando, y lo que tratan es de convertirlos solo en consumidores. O sea, eso también está ahí. Pero para el caso, siempre ha estado. Lo interesante es que, fíjate, otra vez, la línea liberal viejita. Un amigo me contaba el otro día en otra tertulia, el nigromante vendió el reloj de bolsillo que le había regalado Hidalgo a su papá durante la revuelta, para comprar una prensa y publicar un periodiquito. Bueno, eso es meterte a las redes y empezar a publicar tu pequeña página, dar tus opiniones en Twitter, empezar a hacer pequeños videitos y sacarlos. Entonces ahora tienes nigromantes al millón, pero son chiquititos. Juntos sigues teniendo a todos los grandes medios. Claro. Ahora, todo eso está ocurriendo sobre el mismo espectro radioeléctrico, porque todo lo que pasa en Internet, nadie necesita una concesión. Esa concesión ya la tiene alguien más. Y parece ser que no se han atrevido los grandes capitalistas a cortar el uso de la vía, mientras el pequeño nigromantito que te acabo de decir, que está tratando de textear y opinar acerca de política, la pequeña compañera que lanza sus twitters y defiende sus causas, mientras ellos paguen el minúsculo peaje a la compañía que tiene la concesión radioeléctrica, el capitalista no tiene problema. Parecería que estamos en el escenario aquel que decía Lenin, son gente muy extraña, si les damos a ganar, hasta fabricarían las sogas con las que vamos a colgarlos. Pero no me confiaría, porque tarde o temprano se van a dar cuenta, y yo creo que eso empezó a pasar estos últimos 5 años, que están siendo sustituidos en términos de comentocracia y de opinión, por esos pequeños actores que empezaron a hablar. Ahora, las benditas redes sociales. Exactamente. Ese es el terror que tienen. Y con esas redes sociales está mucho mejor conectado un gobierno popular que habla todas las mañanas. Ellos tratan de conectarse ahí y, bueno, ve el desastre que fue la campaña de comunicación del señor Ricardo Anaya. Bueno, el humor mexicano se lo agradecerá 50 años, pero una cuestión, las cosas auténticas y populares se identifican. Claro. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en ese momento. Pero sí, de nuevo, el pendiente es regularlo bien. Porque ¿quién nos asegura que en el futuro esta conexión entre vocería pública del Estado va a estar conectado con la movilización general? Ese es el reto. Más allá de los medios, nada más figuras históricas. ¿A ti te suena más a Madero, a Zapata, a Cárdenas, a Benito Juárez, el actual presidente? A ver, un Madero combinado con la dureza de Juárez. Juárez era un hombre increíblemente pragmático. Y de hecho, ahorita que lo voy pensando, en alguna ocasión, en algún debate, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, Andrés recordaba una frase muy dura de Juárez, tremendamente pragmática, que hay que salvar todo lo que se pueda, hasta donde se pueda y con quien se pueda. O sea, Juárez, en el momento de salvar la República, está acorralado y en el margen se trata de sumar fuerzas. Ahora, eso también trae una semillita peligrosa, la semilla regionalista. Hay que hacer pactos. O los monstruitos ahí que exactamente se van empoderando en el proceso. Exactamente. Entonces, y ojo, yo creo que la buena lectura que hace el presidente López Obrador es que no puedes imitar a uno solo. Yo todavía lo recuerdo cuando estábamos discutiendo con las comunidades cómo se iban a abrir las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Recomendándonos que tuviéramos mucha paciencia
y oír 1, 2, 3, 4 horas, aunque fuera repetitivo, porque había que hacer como Cárdenas y hacer que las orejas las tengamos grandes, oír a la gente con increíble paciencia. Y eso también lo está practicando ahora en las mañaneras, hay que decirlo. Entonces yo creo que él está combinando y por supuesto tiene bien guardado en el corazón al general Cárdenas, que decidió nunca hacer calles, no tratar de hacer maximatos, responsabilizar a los demás de lo que tienen que hacer. Que esa es la otra cuestión. Si tú te fijas, es un presidente que ha respetado perfectamente la división de poderes. Pelea y litiga a muerte los asuntos en los que tiene interés y truena desde el púlpito presidencial. Pero una vez que hay sentencia, con mucha discreción dice, no estoy de acuerdo, pero acepto, y cumple. No hemos tenido hasta ahora ningún incumplimiento de sentencia. Entonces, creo que es una mezcla. En otras palabras, es un buen historiador. No se trata de repetirle un segundo capítulo. Claro, siempre hay que adaptarse y inspirarse en la historia, pero reinventarse para los nuevos contextos. Ahora, tú eres un abogado, también historiador, que mezcla estas diferentes carreras y con un compromiso social a toda prueba. De repente uno piensa que la carrera de Derecho es simplemente para aprender la norma, la Constitución, que es una disciplina, una ciencia de control social. Así se enseña en el aula, en muchas partes. Que a los alumnos que tienen la ley es la regla del juego, todos tienen que someternos a la ley, hasta esa palabra es someterse a la ley. Suprasubordinación. Así es. Entonces, ¿cómo darle la vuelta? ¿Cómo entender mejor al derecho como un mecanismo liberador? Bueno, de entrada, leyendo la Constitución, porque ahí es donde los abogados formalistas empiezan a tronar ideológicamente. La Constitución tiene una serie de promesas tremendamente bellas que sabemos cuando lo estamos leyendo que no se están cumpliendo. Y te pongo la más complicada. Debe haber una planeación democrática del desarrollo. Por lo tanto, cada 6 años se tiene que hacer un plan nacional de desarrollo con consulta. Y luego el artículo primero, el segundo ahora, dice que tiene que ser, en el caso de los pueblos indígenas, con una consulta vinculante que proteja los derechos de las comunidades. Bueno, eso no lo estamos cumpliendo. Es más, lo estamos litigando todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, el abogado tendría que leer la Constitución y hacerse cargo que hay ideales no cumplidos. Y ahí es donde ese formalista que dice debes ajustarte a la norma, en teoría debería convertirse en un revolucionario. Porque si la realidad es más reaccionaria, más conservadora que nuestra muy liberal Constitución, nuestro deber como burócratas del derecho sería obligar a la realidad a transformarse. Y ahí, si te fijas, es donde casi todos los abogados se paran. Entonces, ahí hay una trampa. La mayor parte de los abogados lo que están buscando es qué cosas del marco jurídico sirven para mantener la realidad como está. Y no, yo siempre digo que es una cosa rara de este país. Las guerras las ganamos los liberales y los gobiernos los administran siempre los conservadores. Muy raras veces hemos tenido a los liberales realmente gobernando. Esa es la década liberal rara. Y ojo, el mismo Zarco se daba cuenta que su admirado Juárez estaba derivándose un poco a la derecha y lo criticaba. Te voy a interrumpir un segundito. Vamos a una breve pausa. Regresamos ahora mismo para continuar con este fascinante diálogo con el don licenciado, maestro, doctor Federico Anaya. No se vaya. Aquí seguimos con Federico Anaya. Muchas gracias. Estamos hablando sobre los abogados comprometidos con la transformación social, entender el derecho no como algo de control, sino de liberación. Y creo que tienes mucha razón con respecto a nuestra Constitución. Mi padre, sabes, él es jurista de los Estados Unidos, de la Universidad de Yale, ha escrito varios volúmenes sobre la historia del desarrollo constitucional en los Estados Unidos, en que él está buscando meter dentro del texto constitucional estadounidense un sentido revolucionario, pero a partir de la interpretación de las coyunturas políticas.
porque en realidad en el texto mismo no está ahí. Al contrario, el texto de la Constitución estadounidense es profundamente procapitalista, individualista. Incluso ahí todavía está escrito que los indígenas y los negros no son ciudadanos completos. Ahí está, entonces tienes que interpretar para meterle el sentido progresista. Pero nosotros aquí en México tenemos un texto increíble, que si bien Zapata y Villa no estuvieron presentes en el Congreso Constituyente 16-17, es como si hubieran estado ahí, escuchando los debates del Congreso Constituyente. Yo siempre le digo a mis alumnos, es como si Zapata y Villa estuvieran ahí en las gradas, ¿no? Con sus pistolas señalando a los constituyentes, porque están con un miedo, están diciendo, mira, hicimos una revolución y si no hacemos grandes cambios, estos señores nos lo van a exigir, entonces mejor cumplamos. Y además nosotros mismos también somos dirigentes revolucionarios. Entonces, ese texto de la Constitución de 17 fue realmente la primera constitución en el mundo para establecer los derechos sociales y sigue hasta la fecha trazando un horizonte de transformación hermosa. Entonces, pero ¿por qué le cuesta tanto a los abogados entender eso, pues? ¿Por qué quieren abstraerse de esto? Porque los abogados realmente estaban en la minoría de ese Congreso. O sea, los que le hicieron caso a esos fantasmas villistas y zapatistas eran los revolucionarios de base, que en algún momento muchos habían sido magonistas, y entonces les había dolido en el corazón profundo haberse tenido que pelear con el zapatismo y con el villismo. Y se pasaron el resto de su vida tratando de explicar por qué habían hecho. Y es como se entiende ese discurso. Exacto, pero los abogados estaban del lado de Carranza, y lo único que querían era una Constitución de 57, así es, pasada por agua, sin capítulo social, y con un presidente muchísimo más fuerte que pudiera realmente dirigir el desarrollo. En otras palabras, los abogados no participaron de la maravilla constitucional. Y entonces, todo el resto de la historia de lo que queda de revolución, que es los años 20 y 30, tú tienes a una élite jurídica tratando de interpretar para atrás la Constitución. Y la paradoja más grande. En la Facultad de Derecho a nosotros nos contaban los poquitos maestros de agrario, que por cierto, en mi época, en los años 80, agrario no era ni siquiera una materia obligatoria, imagínate. Nos decían que en realidad el derecho agrario mexicano tiene sus raíces en el sistema virreinal, porque el rey era el dueño de el cielo al infierno, ¿no? Esa es la teoría oficial para interpretar la Constitución y el artículo 27. Bueno, eventualmente me encontré unos articulitos bien divertidos en un libro de agrario, de Mendieta. Mendieta rescata la opinión de los constituyentes, de los radicales. Y ellos dicen, el licenciado, que era el secretario, metió eso y se lo explicó a la corte. Pero nosotros, ¿qué virrey ni qué virrey? Claro. Éramos la revolución y habíamos ganado. Y por eso era que usábamos nuestro poder popular ganado para cambiar la Constitución y las leyes. Entonces es una cosa muchísimo más material de relación y correlación de fuerzas. No, los abogados no participamos como gremio en el movimiento. Vasconcelos, el gran abogado, ¿dónde fue a quedar? Corrido por Villa, y nos lo cuenta Martín Luis Guzmán, porque uno de los generales villistas reconoció al abogado que le había prometido que lo iba a sacar a cambio de un pago, pagó y nunca lo sacó. Haciendo la analogía histórica que el observador mismo hace de la Cuarta Transformación, tendríamos que también aprender de los procesos, así como de los personajes de los procesos. ¿Qué tendría que pasar después de 2024 para que los historiadores del futuro realmente vean a este periodo como una transformación al nivel de la revolución liberal y la independencia? Tendría que pasar que siga adelante el proceso. Y hay una cosa extraña. ¿Pero qué es el proceso? Es que lo que quiero saber. El proceso, ¿qué es el proceso? El proceso, primero que nada, es un colectivo. Es una cosa interesante. Fíjate, el siglo XIX, tú tienes a muchos liberales que vienen de las regiones, muy poquitos de la Ciudad de México. Ahorita que lo he pensado, se me hace que pocos abogados también.
y que se van juntando. La gran generación liberal llegan, crean el nuevo Estado, defienden la República, se consolida. Pero son muchos y eventualmente tienen cabezas, básicamente electas entre sí, y aparte sin consenso. Pobre presidente Juárez tuvo todavía que pelear con el, no me acuerdo, un general que había quedado de presidente de la Corte, porque él decía, ya se acabó tu periodo de 4 años, entonces ya hay que hacer elecciones, entonces ahora me toca a mí. Y Juárez le dice, estamos a la mitad de la guerra, hemos perdido 3/4 partes del territorio, no hay condiciones para eso. Pero entonces tú tienes liderazgos varios de una generación. Y la revolución, si te fijas, también es eso, muchos liderazgos que terminan en unos cuantos al final. Y lo que parece que sí cambia ahora en este proceso de transformación es que parece que tenemos un solo liderazgo, una gran ceiba, un gran león, que es el que está al frente de todos. Y el problema es que la gran ceiba no nos deja ver que en realidad hay un bosque bastante más complejo de personalidades que han estado haciendo muchísimas cosas. Y habría que recuperar eso en todos lados. Fíjate, solo se tardó 3 años, pero el señor Alberto Casa, que en algún momento tuvo una vocería importante en la sociedad civil, ahora nos dice que va a formar finalmente un grupo parlamentario. Uno hubiera esperado desde lo que le conocimos cuando estaba en el lado luminoso de la fuerza, que lo hubiera hecho desde el principio. Ya perdió la mitad de su mandato como senador. Qué bueno que lo está haciendo ahora. Pero entonces necesitas pluralidad todo el tiempo. Ojo, y también es lo que dice el presidente. Qué bueno que empezamos a clarificar ideológicamente las cosas, que los conservadores nos digan qué cosa quieren conservar y por qué, de tal manera que podamos empezar a discutir. Y, ojo, la personalidad de él sigue siendo tan fuerte que luego no vemos el plural. Él no se va a poner a contestarle a la gente. Pero si te fijas, jamás ha impedido que se discutan los temas. Y él está muy dispuesto a oír a las comunidades y llegar a acuerdos de manera plural. Hay muchísimos ejemplos, pero creo que lo que tiene que pasar después de 24 es que nos reconozcamos el lado popular, el lado liberal, el lado de izquierdas, como una pluralidad. Y que cualquier persona puede realmente dirigir partes de la lucha, porque aparte de todo, transformar un país tan grande, tan complejo, no es nada más un proyecto, una bandera. Claro. Sí, tendría que haber un archipiélago, una red grande de liderazgos y ahora más bien de lo que se discute y se pelea es quién va a ser el uno para el 24, que lo reemplace, lo cual es imposible, ¿no? Como tú me estás diciendo. No va a haber una persona que lo reemplace, más allá de que alguien tiene que ocupar la presidencia de la República para mantener ese cargo, pero tienen que ser muchos los que desde la pluralidad del proyecto que él mismo representa lo va llevando adelante. Ahora, del otro lado también hay una evaluación que hacer. Están dando tumbos muy extraños la oposición, ¿no? De repente se radicalizan y luego ¿no? Parecieran unidos, pero también como que indefinidos. Caminan juntos, pero de manera divagante. ¿Qué está pasando con la oposición de derecha hoy en México? Esos conservadores que los llamas y los llama el observador. A ver, hay una cosa bonita. Hace 200 años todavía estábamos discutiendo si los seres humanos eran iguales entre sí. Y por eso era tan escandaloso que iba algo a liberar a los esclavos, ¿no? Ahorita ya no. Y hay muchísimas cosas que todavía los liberales del 19 no concebían como razonable. La igualdad de los pueblos indígenas, por ejemplo. Aunque el Nigromante y Altamirano fueran nahuatlistas, no terminaba de ser claro esa absoluta igualdad. Eso lo trae la revolución, pero no lo aceptan y todavía ahorita el INEGI nos acaba de documentar perfectamente cómo seguimos siendo clasistas, profundamente racistas incluso, en términos de sociedad. Bueno, problema. ¿Sería razonable que la derecha se convirtiera en la defensora de la pureza de los criollos, blancos, descendientes de europeos? No, esa bandera está completamente superada. Claro. Y no hay manera de hacerlo. O sea, la virtud de que las izquierdas hemos ido ganando en estos 200 años es que cada día quedan menos.
banderas realmente conservadoras, reaccionarias, que pudieras decir, ¿quién le cree a la Santa Madre Iglesia que debemos mantener la moral que dijeron solo sus jerarcas, cuando esos jerarcas no fueron capaces de detener el abuso en contra de los chicos y las chicas? Nadie. Entonces, no tienen un problema porque el mundo se ha modernizado. O sea, también es la buena noticia. O sea, no vivimos hace 200 años. Hemos ido ganando. Y en realidad no hay derechas progres. Bueno, hay un caso que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. O sea, hay intelectuales que yo definí de derecha, o sea, Enrique Krauss, Galeano Camín, que se definen ellos mismos como liberales. Eso es una cosa fascinante. Para mí esto habla justamente de esta conquista de la cultura política progresista y liberal que tenemos. O sea, no es aceptable presentarse a uno como un conservador. Hasta los mismos conservadores no lo pueden hacer. Entonces, porque hay esa fortaleza en la cultura política crítica, es lo que nos llevó a lo del 18, a pesar de 30 años de una guerra cultural neoliberal. Pero falta tiempo para que desarrollen sus propias teorías, pues, ¿no? Ojo, y la tienen difícil, porque fíjate con qué facilidad caen todos esos intelectuales en el fantasma del estalinismo, el totalitarismo comunista. Nos van a convertir en Cuba en Venezuela. Esa es la parte más popular de ese discurso. Pero el problema es que se repite, porque no hay otra bandera. Y el único problema es que el obradorismo ha demostrado ser increíblemente republicano y liberal. Es más, a la sección más de izquierda del obradorismo le desespera ese punto, porque desearíamos avanzar muchísimo más hacia la justicia social pronto y rápido con la fuerza del Estado. Pero el asunto es que como somos liberales, tenemos que autocontrolarnos todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está el tirano? ¿Dónde está la violación a los mandatos judiciales? Lo discutimos todo lo que quieran, pero al final de cuentas nos sometemos a lo que digan los jueces. Pero la lucha sigue y se sigue peleando. Entonces, ahorita, esto es muy desesperante para la derecha porque no saben ni por dónde inasible, pues. No, sí, les encantaría. Por eso se mueven de un lado a otro, pues porque no saben ubicar a su adversario siquiera. Ahora, pero hay otro peligro. Ahí el peligro es que hagamos una especie de consenso a la mitad del camino, que ese fue el engaño priista. A ver, el Partido de la Revolución Mexicana, en los años 30 y 40, estaba muy claro que había que caminar hacia el socialismo desde la herencia liberal. Entonces, tú tienes a liberales duros como Mújica que terminan acercándose Así es. al socialismo. El Lombardo Toledano es el mejor ejemplo porque viene de ser una familia de potentados mineros que avanza poco a poco hacia el socialismo. Ahora, para nuestra mala suerte, ahora sí que esa fue una mala cosecha geopolítica. En ese momento, por otras circunstancias, el socialismo estaba representado por Stalin. Entonces eso le fue muy fácil a la derecha mexicana colgarle el San Benito de stalinismo a la izquierda mexicana. Y es más, fíjate cómo Octavio Paz y luego Krause repiten como si fuera un mantra que la izquierda mexicana nunca fue capaz de denunciar el estalinismo. Porque es fácil. Ahora, lo divertido es que ya no está Stalin. Y lo que tienes en América Latina, por lo menos, son experimentos serios de terceras vías, razonables, en donde, en las cosas que sean necesarias, el Estado tiene que ser muy fuerte e imponerse. Por ejemplo, ve el caso del gobierno boliviano peleando con parte de su base social en la carretera del Tipnis, creo que se llama, porque era una discusión acerca de el extractivismo en contra de la autonomía indígena. Pero dieron el debate, lo vieron de manera democrática, y eventualmente quienes caen en la trampa de romper el orden constitucional es la derecha. Y lo que hace el pueblo boliviano, es decir, no estábamos muy contentos como había hecho Evo, pero tampoco es para que rompan el orden constitucional. Entonces, la siguiente elección vuelven a poner al MAS. Entonces, ¿dónde está Stalin? ¿Dónde está Mao? Claro. No hay nada de eso.
Entonces, sí, creo que si fuera yo más flojo, definitivamente jamás sería de derecha porque está muy difícil imaginarte algo. Muy bien, querido Federico. Pues vamos a ir a un breve corte y regresamos para el último bloque de este diálogo muy bonito con nuestro amigo Federico Anaya. Aquí seguimos con Federico Anaya. Muchas gracias. A ver, Federico, antes de seguir con este debate histórico-filosófico, platícame un poco del Poli, que es donde trabajas en un cargo muy importante como abogado general. Llegas recientemente, ¿no?, para fortalecer esa institución. Tenemos una nueva ley de educación superior, se está discutiendo una nueva ley de ciencia y tecnología. ¿Cuáles son las rutas que tú visualizas para fortalecer al Politécnico y responder también, claro, a los reclamos de los estudiantes? Porque hubo una protesta fuerte justo simultáneo con Ayotzinapa en 2014, se llamó a hacer un congreso universitario. Yo sé que estás limitado en tus funciones como abogado, no tomas las decisiones políticas, pero ¿qué ruta visualizas hacia el futuro? Bueno, ahí te puedo contar la experiencia que he tenido. A mí me invita el doctor Arturo Reyes Sandoval. Él recibe la designación de parte del presidente de la República, porque los directores generales del Poli reciben ese nombramiento directamente. El doctor Reyes Sandoval es un politécnico de toda la vida, pero que una vez que termina su doctorado, sale del país. Y luego le han criticado haber estado tanto tiempo fuera. Pero yo creo que es precisamente el ejemplo de politécnico que requerimos ahorita. Porque el Instituto Politécnico es una creación del Estado cardenista, hecho para servir a la sociedad. Y la técnica al servicio de la patria. Y de la gente que forma la patria. Luego se nos olvida, por ejemplo, que uno de los héroes de las novelas de Rosario Castellanos, de Oficio de Tinieblas, es un egresado del Politécnico, un ingeniero. Y Rosario lo que nos está diciendo es, tú tienes a los hijos de campesinos y obreros, de las clases medias populares, que entran y tienen por primera vez la oportunidad de tener educación de tipo superior. Aparte, con una visión de volverse tecnólogos, de aplicar la técnica, de mejorar la vida. Entonces, es una institución que genera tecnología, patentes, maneras interesantes, novedosas de resolver problemas. Pero todo lo que te acabo de decir, la ultraespecialización, esto último, y el hecho de su proveniencia social original, de alguna manera lo aisló. Si te fijas, el gran debate acerca de la educación superior siempre ronda alrededor de las universidades, que paradójicamente cuando se fundó el Politécnico estaban en el otro lado social, en aquel debate. En alguna de las primeras reuniones yo decía que la UNAM tenía mucho que agradecerle al Poli, porque en esta confrontación simbólica, la UNAM terminó pareciéndose al Poli al volverse más popular y abrir realmente sus aulas a toda la sociedad, porque en el origen era muy elitista. El Poli, sin embargo, no pudo cobrar este favor que le hace la UNAM, y de alguna manera siempre es mucho más local, cuando en muchos sentidos está en vanguardia internacional. Claro. Bueno, creo que el nombramiento que hizo el presidente López Obrador sobre el doctor Reyes Sandoval es precisamente la apuesta de los politécnicos que han sido exitosos en la sociedad y a nivel internacional tienen algo que decir. Y una de las cosas que a mí me gusta más de trabajar con el doctor Reyes Sandoval es que quiere conocer qué es lo que dice la comunidad. Entonces va a los lugares, visita los lugares, pregunta qué es lo que pasa, respeta a todos los grupos que están dentro. Y por eso, cuando hubo este intento del Congreso de Hidalgo de proponer una ley orgánica, una reforma a la ley orgánica, el gran consenso de todas las facciones, izquierdas y derechas, arribas y abajos, dentro del Politécnico era, a ver, si nosotros habíamos dicho que somos nosotros los que tenemos que decidir cómo cambiar, ¿por qué vienen a hacer una propuesta desde fuera? Y eso lo captó de inmediato el director general y convocó a los órganos colegiados a que lo discutieran. Y ahí se oyeron todas las voces, todas.
A mí me tocó ver ahí que todavía está pendiente la discusión interna de cómo tienen que ser las transformaciones. Bueno, esa todavía sigue pendiente, pero lo que quedó claro es no puede permitirse que sea de fuera el cambio. Claro, no tiene lógica, ¿no? O sea, si se quiere caminar a una ruta de autonomía de cualquier forma, tendría que ser dentro, es lo más lógico. Y bueno, y ahí te cuento otra cosa mucho más práctica. El equipo del doctor Reyes Sandoval lo que ha tratado de manera sistemática es oír a la comunidad y resolver los problemas de la comunidad. Este es el grandote. ¿Cómo vamos a organizarnos? Lo tenemos que discutir y está abierto ese debate. Pero es para politécnicos. Y la otra cosa es ir resolviendo los problemas concretos. ¿Cómo nos hacemos más responsables de que nuestro sistema académico esté funcionando? Por ejemplo, estas mentiras que han estado circulando, en el sentido de se fueron, entre comillas, de vacaciones porque hubo pandemia. No es cierto, el Politécnico se encargó de que hubiera clases virtuales y sigue peleando porque funcionen bien las clases virtuales. No ha sido perfecto, pero se ha avanzado muchísimo. Entonces nunca se pararon las labores. Nuestro secretario de Investigación y Posgrado nos decía que estamos cerca de tener el mismo rango de publicaciones de parte de nuestros profesores investigadores que antes de la pandemia. En otras palabras, nadie se fue de vacaciones nunca. Y dentro de pandemia sigue la vida académica, pero entonces también siguen los problemas. Entonces, agravios específicos en las unidades politécnicas, pendientes laborales, necesidad de abrir concursos, todo eso, lo que ha ayudado mucho es esta visión de resolvamos los problemas oyendo a la gente. Y además me decías que en el Politécnico hacen un consejo universitario, bueno, el equivalente a nuestro consejo universitario, no sé cómo le llaman, mensualmente. Mensualmente. Se llama Consejo General Consultivo. Tiene representación de los estudiantes, de los profesores, de los directores. O sea, administrativos, profesores y alumnos. Todos los meses. Todos los meses. El último día hábil del mes se reúne. Y eso implica también discutir muchas cosas en detalle. Entonces también hay reuniones previas con cada uno de los sectores donde se plantean problemas. Y una de las cosas que nos instruyó el doctor Reyes Sandoval es oír lo que está pasando, de preferencia si nos lo pueden avisar antes para que cuando es la reunión previa podamos ya contestar con alguna solución, pero resolver los problemas. Esto significa de pronto discutir cosas que pueden ser un poco complicadas y que de pronto hacen crujir la maquinaria. No hay problema, hay que hacerlo y resolver las cosas. Aparte, fíjate, para eso sirve la sociedad liberal. En una sociedad liberal no tienes la razón porque seas el doctor o porque seas el pobre estudiante. No, tenemos que dialogarlo. Y hablando vamos a descubrir cuál era el problema y cómo podemos encontrar soluciones. Entonces, una cuestión que no ocurre en otras instituciones de educación superior es que tú tienes aquí órganos colegiados que se reúnen muy continuamente y entonces es una oportunidad de resolver problemas. Y funciona bien, aunque luego recargas a la burocracia de trabajo, pero pues venimos a este mundo para trabajar, ¿no? Bien, y viendo más allá de solo el Poli, sino todo el país, ¿cuáles son los grandes retos para la educación superior en nuestra nación? Todavía tenemos una carencia, es muy baja el porcentaje comparado con otros países de la OCDE, si quieres usar ese criterio, de educación universitaria. Se están creando universidades Benito Juárez en todo el país, pero todavía falta dar ese salto, ¿verdad? A ver, es un salto gigante. Hace 2 años, en 18, andábamos en 37 punto algo de cobertura. O sea, las y los jóvenes que están en edad de estudiar en una institución de educación superior, solo 37 y cachito pueden entrar. Parece ser que mejoramos a 40. Entonces significa que todavía estamos dejando afuera 60. Ahora, eso significa que necesitamos muchas más aulas, pero también muchos más profesores. Y fíjate, en medio de todas las contradicciones, el mundo avanza por contradicciones, creo que decían los marxistas, el CONACYT durante estos últimos 50 años, mal que bien, creó un estándar general de cómo debe ser un profesor investigador, qué tipo de labores tiene que hacer. Al principio eran muy investigadores, ahora el SNI, por ejemplo, exige muchísimo más porcentaje de docencia. Por cierto que hoy hubo una reunión
a nivel de tertulia y demás, y volvía a salir el asunto de los investigadores tienen que dedicar todo su tiempo a investigar. Y no es cierto. O sea, un investigador en una institución de educación superior tiene que confrontar, decía uno de los tertulianos, a sus estudiantes para saber qué cosa es pertinente. Entonces, la docencia es indispensable. Ahora, CONACYT ya nos produjo una inmensa cantidad de maestros y doctores de altísima calidad, pero no tenemos plazas. Así es. Porque no tenemos suficientes instituciones de educación superior para eso. Y bueno, se crea este programa con muy buena intención. Nosotros les damos las plazas, dice CONACYT, se hacen las cátedras CONACYT, pero hay que ver bien cómo está funcionando, porque tienen que ser ingresados en las instituciones de educación superior. Y un detalle, nada más. México es una federación alucinantemente bella, pero también muy complicada. Tenemos 33 sistemas educativos, el federal y los de cada uno de los estados. Y en cada uno de los estados hay a veces 2 y tal vez 3 universidades autónomas. Y aparte hay toda una red regional de institutos tecnológicos. Entonces, ¿cómo organizas eso? ¿Cuáles son los rangos salariales? Apenas acabamos de aprobar el año pasado una ley general de educación superior, porque antes teníamos 37 articulitos que decían que se va a coordinar y eran puras buenas intenciones. ANUIES, por ejemplo, es una asociación civil. O sea, si te pones en esa teoría clásica de los abogados de lo público y lo privado, ANUIES es privada. En su formato es una asociación civil. No debería ser una institución prevista en las leyes y ser parte del Estado. Bueno, ese es el debate que CONACYT convocó para una nueva ley de humanidades y ciencia y tecnología. Y la cosa que ha sido más complicada, por cierto, es la propuesta incluye un consejo de Estado. Y la palabra Estado le molestaba y nos molesta a todo el mundo porque... Ya existe un consejo de Estado, en realidad. Nada más es modificar su integración. Sí. Ojo, y la integración. ¿Quiénes son los que tienen que estar representados? Que ese es el gran debate democrático. Y piensa, o sea... Por ejemplo, las grandes asociaciones de empresarios deberían tener voto o no. Ese es uno de los grandes temas en la mesa. Un detalle. En la conformación actual del capitalismo mexicano, yo no veo que la iniciativa privada tenga una gran inversión en tecnología o en educación. El otro día estaba viendo los números de ANUIES. Las instituciones de educación superior privadas, cada una de ellas difícilmente llega al 2 o al 3% de cobertura sobre la masa de estudiantes universitarios. Ojo, que aparte era chiquitita, ¿te acuerdas que solo 40 de cada 100? Claro. Entonces, si los comparas con el 100, van a estar abajo del 1%. Entonces, no, el grueso de la educación superior es pública. Entonces, yo te diría que en México una ley tendría que tener cuidado con eso. La pregunta es otra. ¿A quién queremos tener representado? A la comunidad académica, que básicamente son profesores, investigadores, alumnos, que conviven todos los días en la creación de conocimiento, en la transmisión de conocimiento, en la resolución de problemas de la sociedad, o a las burocracias especializadas en administrar instituciones, o a empresarios que nunca realmente le han terminado de invertir realmente a la educación superior. Digo, hay esfuerzos y hay instituciones maravillosas. El TEC de Monterrey, en su propio estilo, es una maravilla, pero el problema de nuevo es que tiene una cobertura minúscula, comparado con lo que se necesita. Estimado Federico, me están avisando que se nos acabó el tiempo. Tan a gusto aquí estábamos platicando. Un último mensaje a la comunidad de la UNAM, a tu alma mater. Hay mucho mundo más allá de la UNAM, y vale la pena ver qué están haciendo los hermanos politécnicos, los hermanos universitarios, los estatales. Ojo, hay un mundo inmenso de universidades regionales estatales de las que hay que aprender. Y la experiencia de la UNAM, con todo y que es maravillosa, o incluso la del Poli, con todo lo que tenemos que empezar a conocerla desde la UNAM, una invitación,
el mundo también va más allá de los partidos de fútbol. Pumas, no te escuchan. Igual. A ver, sí, pero hay mucho más que eso. Sí, hay un sistema nacional de educación superior que tenemos que todos participar en mejorarlo para el bien de las nuevas generaciones. Exactamente. Sí. Pues muchas gracias, estimado Federico. Espero que regreses pronto para seguir con esta rica plática. Muchas gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros una vez más aquí en Diálogo por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM.